Gálatas 2:14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Veamos qué tienen que decir dos de los eruditos del Nuevo Testamento más respetados del mundo sobre este verso. Hans-Dieter Betz posee un doctorado en la Universidad de Mainz, uno de los eruditos bíblicos más respetados del siglo XX. Es uno de los pioneros en el redescubrimiento del carácter multicultural del Imperio Romano en el siglo I, entre el judaísmo y el cristianismo. Además produjo estudios indispensables en las cartas de Pablo, los Evangelios y el Sermón del Monte. El Dr. Hans comenta: Pablo define el estado religioso actual de Cefas como un judío que ha abandonado su estilo de vida judía. Vive como un gentil, es decir, ya no observa ni las costumbres ni la Torá. El reciente cambio de conducta de Cefas es contradictorio. ¿Cómo puedes obligar a los gentiles a vivir como judíos? Los cristianos judíos dejaron la observancia de las costumbres y la ley judía, y también admitieron que como cristiano se puede ser salvado sin guardar la Torá. Al querer regresar a la observancia de la Torá, expresa un juicio hacia los gentiles que vivían fuera de la observancia de la Torá. Por lo tanto, Cefas había hecho una demanda explícita o implícita a los gentiles para que se convirtieran en partícipes del pacto de la Torá. De hecho, Cefas había hecho lo mismo que los falsos hermanos en Jerusalén, al querer obligar a los gentiles a guardar la Torá y la circuncisión. Desde el punto de vista de Pablo, judaizar incluye más que simplemente someterse a las leyes dietéticas judías. Describe forzar a alguien a convertirse en un judío que está obligado a cumplir toda la ley. Irónicamente, al intentar preservar la integridad de los cristianos judíos como judíos, Cefas destruye la integridad de los cristianos gentiles como creyentes en Cristo. En lugar de darles la bienvenida como convertidos al cristianismo, quiere convertirlo al judaísmo. Esto contradice los principios de la doctrina de la justificación por fe, que hasta ahora habían sido la base de la iglesia. El siguiente erudito es el Dr. Frank Matera, con un doctorado en el Seminario Teológico Union, un experto de renombre mundial en literatura paulina. Además, es una autoridad académica en el libro de Gálatas, Primera y Segunda de Corintios y Romanos. En Jerusalén, los apóstoles pilares no obligaron a Tito a circuncidarse, pero ahora Pedro está tratando de forzar a los gentiles a vivir como judíos. Judaizar a los gentiles era querer que ellos adoptaran costumbres judías, aceptar esas prácticas externas que marcan a uno como miembro del pueblo del pacto, la circuncisión, las leyes alimentarias y la observancia del sábado. Más tarde, Pablo se referiría a estas cosas como obras de la ley. En su epístola a los Magnesios, Ignacio emplea el verbo judaizar, como es absurdo hablar de Jesucristo y practicar el judaísmo. El incidente de Antioquía marca un punto de inflexión importante en la vida y el pensamiento de Pablo. Primero, Pablo parece haber alcanzado una comprensión más profunda del evangelio revelado a él en Damasco. Si originalmente veía ese evangelio en términos de los gentiles y su libertad de la ley, ahora claramente ve su importancia para los creyentes judíos también. Cristo lo liberó a ellos también, así como los gentiles, de la necesidad de hacer obras legales. La libertad de la ley que Cristo trajo se extendió a todos. Segundo, el incidente de Antioquía marcó un punto de inflexión en la relación de Pablo con la iglesia de Antioquía. Antes de este incidente, Pablo llevaba a cabo su trabajo misionero como miembro de la iglesia de Antioquía, pero sí es cierto que no logró convencer a otros en Antioquía. Entonces es probable que este evento haya marcado una nueva fase en sus esfuerzos misioneros. De ahora en adelante emprendió una serie de misiones independientes en Asia Menor y Grecia, con colaboradores que aceptaron su evangelio libre de la Torá. Y aquí les dejo estas dos opiniones de dos de los mejores y reconocidos teólogos a nivel mundial en la literatura paulina. Gracias por este video, Dios los bendiga.